Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos un día más a este tiempo en el que estudiamos la palabra del Señor y que hemos denominado la comunidad contigo. Es viernes 15 de enero y hoy vamos a ver a través de la vida de David la protección de Dios, pero quisiera que podamos pasar un tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y gracias, Señor, por tu protección, por tu provisión. Y gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, luego de que el Señor le dio la victoria a David sobre el gigante Goliat, la reacción de Saúl fue muy complicada. Pero vemos cómo el Señor protegió a David en todo momento, porque él tenía que cumplir su propósito con David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, a partir del versículo 55 en adelante, vemos que Saúl comenzó a averiguar quién realmente era David, aunque él ya lo conocía porque David tocaba música para él. Le preguntó a Abner, que era el jefe del ejército, por quién era David y el trasfondo del que venía, porque él había prometido darle riquezas y además a una de sus hijas. Entonces él quería saber quién iba a ser su yerno. Pero se presentó un problema grande. Las personas comenzaron a elogiar a David más que a Saúl. Ya en el capítulo 18, a partir del versículo 6, dice que cuando David regresaba de vencer al filisteo, es decir, a Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y dice que mientras danzaban, las mujeres contaban y decían: Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces esto hizo que Saúl se enojara mucho y pensara: ahora lo único que falta es que David tome el reino. Entonces Saúl tuvo celos de David y comenzó a atentar contra David. Comenzó a desvariar y entonces pensó en algún momento que él podía clavar a David con su lanza en la pared. Y dice que en una primera instancia David esquivó 2 veces la lanza de Saúl. Ahora, es interesante ver que David entendía que Saúl estaba con serios problemas y entonces no trató de hacer justicia por sus propias manos o tal vez huir en ese momento para evitar esta situación. Él podía tratar de abandonar todo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y David era guiado por su espíritu. Entonces dice que Saúl se daba cuenta de todo esto, que David estaba con Jehová o Jehová estaba con David. Y por eso él temía a David. Y dice literalmente que Saúl temía a David porque Jehová estaba con David. Entonces, por todo lo que estaba pasando, Saúl trató de alejar a David de sí y lo puso a cargo de 1000 soldados. La idea era: en algún momento tal vez lo van a matar. Pero cuando David salía con los soldados, dice que tenía éxito en todo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Esto le daba más miedo a Saúl y por eso cada vez tenía más y más celos de él. Y el pueblo cada vez más apreciaba a David. Ahora, en toda esta situación, el Señor estaba protegiendo a David. ¿Por qué? Porque el Señor tenía a David en sus planes, en su propósito. David sería ese rey conforme a su corazón. David nunca pensó en hacerle daño a Saúl. Muchas veces nosotros podemos pensar que si una persona quiere hacernos daño, nosotros tenemos el derecho de hacerle daño o de defendernos, y si sale algo en contra de esa persona está bien. Pero pese a que en varias ocasiones David tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl, no lo hizo. Él pudo atentar contra la vida de Saúl, pero nunca tomó la justicia en sus manos, porque él sabía que Dios era quien tenía que obrar, y no él en sus propias fuerzas.
Incluso Saúl ideó un plan para hacer que David muriera. Dice en el versículo 25 del capítulo 18 que Saúl envió a David a conseguir 100 prepucios de filisteos. Y le dijo, bueno, ese va a ser el precio matrimonial por mi hija, la hija que yo te voy a dar, con la idea de que David caiga en manos de los filisteos y bueno, puedan matarlo. Pero David llegó no con 100, sino con 200 prepucios de filisteos a los que había matado. Y entonces dice que Saúl temió aún más a David. Y entonces desde ese tiempo Saúl fue hostil con David todos los días. Y cada vez que los filisteos querían hacer guerra, David tenía más éxito que cualquier otro servidor de Saúl. Y él se hizo muy apreciado en todo Israel. Y es increíble ver cómo el Señor protegía a David, cómo el Señor cuidaba a David. ¿Por qué? ¿Saben? Porque no había forma en que arruinaran los planes de Dios. Saúl no podía hacer nada para arruinar los planes de Dios. Es importante ver que David entendía que la honra y gloria no eran para él. Cada cosa que hacía era porque el Señor estaba obrando y porque para el Señor era la gloria. Ahora, por otro lado, vamos a ver a un Saúl, una persona alejada de Dios, una persona buscando su propia gloria, tratando de mantener su posición, al precio que sea, no importando qué cosas tenía que hacer, no importando si las cosas que estaba haciendo iban en contra del Señor. No le importaba atentar personalmente en contra de David o hacerlo de forma disimulada, maquinando maldad. Lo que verdaderamente le importaba era permanecer en la posición en la que estaba y no dejar de ser rey. Ahora, si bien Samuel le había dicho que el Señor lo había descartado, Saúl hizo todo lo que estaba a su alcance para mantenerse como rey. Entonces llegó el momento en el que Saúl decidió terminar con David. En el capítulo 19 leemos que Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a David. Pero el Señor usó a Jonatán, el hijo de Saúl, para hacer entrar en razón por cierto tiempo a su padre. Y entonces Saúl desistió de matarlo. Pero luego, nuevamente, Saúl trató de matar a David con su lanza. Y luego mandó personas a hacer matar a David a su casa. Y el Señor tuvo que usar a Mical, la esposa de David, hija de Saúl, para que David pudiera escapar. Por último, el Señor usó a Jonatán, amigo de David, para que él pudiera escapar, porque la situación ya era insostenible. Saúl estaba obsesionado con hacer desaparecer a David. Ahora, en todo el relato vemos que el Señor puede obrar de diferentes formas. Libró a David de una forma espectacular al derrotar a Goliat. En otras ocasiones usó la destreza de David. También usó ciertas circunstancias y usó a personas como Jonatán o Mical. Y finalmente le dio la sabiduría a David para que en su momento él pudiese alejarse del peligro. Ahora, todo esto porque el Señor cumpliría su propósito con David. No siempre el Señor iba a obrar de una forma espectacular. No siempre el Señor iba a obrar milagrosamente en la vida de David. El Señor de una o de otra forma iba a proteger a David para cumplir su propósito. Ahora, creo que es muy importante ver todo esto con relación a nosotros. Puede ser que el Señor nos libre de alguna situación de una forma increíble, de una forma hasta milagrosa. También podría hacerlo usando las circunstancias o tal vez algunas personas. Pero habrá otras ocasiones en las que el Señor nos dé sabiduría para alejarnos del peligro. ¿Y por qué? Porque, ¿saben? El Señor siempre va no solo a tratar, sino va a cumplir su propósito en nosotros. De una u otra forma, dentro de su propósito. Lo que sí tenemos que tener por seguro es que el Señor va a hacer su voluntad. En el caso de David, su plan fue
que un día él llegaría a ser rey de Israel. Entonces David pudo ver de una forma muy clara cómo el Señor lo protegió. Y puede ser que con nosotros el Señor decida actuar de esa forma, o tal vez sus planes son diferentes. Me pongo a pensar en tantos siervos del Señor que sufrieron por causa de su obra. No siempre fue la protección del Señor como vemos en David. Fueron personas que tal vez fueron apedreadas, fueron despedazadas por feroces leones, fueron crucificadas, fueron decapitadas o fueron exiliadas. Personas que sufrieron persecución y que pasaron también por enfermedades. Ahora, lo importante, y que una y otra vez se repite en el libro de Samuel, fue que Jehová estaba con David. Primero, el Señor había alcanzado a David. David sabía quién era su Salvador y en quién podía confiar. En esa plena confianza en su Salvador, él pudo estar frente a Saúl, sabiendo que tal vez en algún momento él podía morir. Pero en un momento, él también supo que debía escapar de Saúl, porque el Señor puso eso en su corazón. ¿Saben? Yo le pido al Señor que Él también pueda darnos a nosotros esa confianza plena en nuestro Señor y Salvador, y que nos dé la sabiduría para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para cumplir su voluntad, entendiendo cuál es el propósito que tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver cómo es que tú puedes proteger a tus hijos. Cómo es que tú puedes cumplir tus propósitos, Señor. Y a través de toda la palabra podemos ver también que tú puedes tener algo para nosotros, sea bueno o sea malo, pero siempre tú vas a cumplir tus propósitos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender esto y a vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Y el lunes nos vamos a volver a ver en este espacio de la comunidad contigo. Que el Señor les bendiga.